Nos estabas dando una diferencia entre prevenir y evitar el conflicto. No, entre prevenir procesar el conflicto. Provenir. La palabra es provenir. Provenir. La diferencia es que prevenir quiere evitar el conflicto y eso no transforma ni se arregla. Y la prevención, un gobierno de prevención es un gobierno que genera dos elementos. El primero es un ambiente de seguridad en donde se pueda poner en la mesa, digamos, las necesidades, los diferentes puntos de vista, etcétera. Y segundo, desarrollar las estrategias, que ahí yo voy mucho con la senadora, desarrollar todas estas estrategias en la escuela necesarias para negociación y resolución. Pero a mí lo que me preocupa, y voy con Mariana, es que ni estamos previniendo, ni estamos proviniendo, lo dije bien, ¿no? Porque, sobre todo a la luz de lo que acabamos de conocer, el juez del administrativo del Distrito Federal dio un amparo a una niña de 11 años que había sufrido bullying, y lo que señala son dos cosas. Una, omisiones de las autoridades educativas federales que estarían propiciando tolerancia hacia el bullying entre los estudiantes, y la otra, ordena que tenga vigilancia y protección dentro de la propia escuela. Son dos puntos que no sé cómo los consideran en tu iniciativa, además, o cuál es tu punto de vista. Y además, imagínate una niña de esa edad que tenga protección dentro de la misma escuela, va a crecer traumada. Entonces, sí es un tema totalmente delicado. Yo, insisto, celebro que hoy se esté escuchando y que se dé el debate y que se hayan atrevido, además, a acudir ante las autoridades. No cualquiera se atreve a ir a denunciar un caso de acoso escolar ante las autoridades. Sí, totalmente. Gracias a Dios la niña no murió, porque bueno, vemos a lo largo y ancho del país muchos casos en los que los niños mueren o deciden quitarse la vida. Y muchos de estos no salen a la luz pública. Entonces yo lo que creo es que tenemos que, a partir de todos estos casos, hacer lo necesario para poder tener legislación eficiente. Y tener legislación eficiente no significa, porque salió la SEP a dar 15 puntos para combatir el acoso escolar. Me parecen muy enunciativos. Qué bueno que digan que tiene que haber un consejo, que lo hagan así, así, asado, pero yo creo que se tienen que meter también en el Senado, en la Cámara de Diputados, y ver de qué manera la legislación la podemos adecuar de tal suerte que la SEP pueda ejecutarla. Porque ahora, si nosotros aprobamos una legislación de primer mundo, como existe en Noruega, claro, y no la pueden ejecutar, de nada te sirve tener la mejor ley general para prevenir. O una como ya existe en Tamaulipas, que no pudo evitar que un niño fuera asesinado. Y ese punto, déjame generar aquí un contraste de opiniones. Desde tu punto de vista, para atacar este problema, como la conocedora que eres de este tema desde hace muchos años, ¿qué es, digamos, el punto central? ¿Leyes eficaces o políticas públicas eficaces? Las dos cosas. Para tener políticas públicas eficaces también necesitamos tener un marco jurídico que respalde estas políticas públicas y que las haga cada vez más eficientes. Me parece que el problema principal es que ni los maestros, ni los estudiantes, ni los papás saben qué hacer cuando se presenta un caso de acoso escolar, en el mejor de los casos. Hace falta también mucha comunicación de los padres con los hijos. Muchos de estos casos se podrían evitar. Está el caso del niño en Guadalajara que le metían la cabeza al excusado y después de varias semanas murió por una infección. Entonces, podemos enumerar varios de estos casos, y lo que nosotros creemos es que se requiere de mayor comunicación entre los padres de familia, sus hijos y los mismos maestros. Necesitamos además, porque ahorita hay que ver cómo reaccionamos ante este fenómeno de violencia, y tenemos que hacer algo. Nosotros estamos pensando en el marco jurídico, cuáles son las leyes más eficientes, pero esto para que apliquen estas leyes, pues vamos a tardar unos meses. Entonces, en este momento lo que se tiene que hacer es, desde mi punto de vista, bajar campañas, generar a través de pláticas, sensibilizar a los papás, a los estudiantes del tema del acoso escolar, como ocurre en Noruega. Noruega desde 1983, por poner un ejemplo de un país que ya le ha entrado al tema desde hace muchos años, imagínense lo lejos que estamos. Ellos desde 1983 lo que hacían para combatir el acoso escolar era impulsar campañas en las que le repartían videos a los maestros, a los padres de familia, se hacían una especie de tertulias, mantenían comunicación permanente, padres, estudiantes y maestros, cosa que aquí no existe. Y aquí estamos hablando de que estamos en el 2014 y cada vez mueren más niños a causa del bullying, y algunos dicen, es que el bullying lleva existiendo muchos años. Claro que lleva existiendo muchos años, pero antes no tenías internet.
A mí me llegaron a hacer bullying cuando era niña, seguramente a ti también, Francisco, de alguna manera, o tú hiciste. Te hacían calzón chino, te sapeaban, se robaban tu lunch, te dejaban notitas, y claro que eso te generaba una frustración. A mí me lo decía mi madre, porque a veces uno olvida ciertas etapas de su vida. Pero sí, entonces, y ahora el bullying es a través de las redes sociales. Es subir el video. Mucho más profundo. Exactamente. La agresión es mucho más profunda. Rebasa el patio de la escuela, rebasa el salón de clases, rebasa el transporte escolar, se enteran todos. Bueno, y eso es más doloroso. Te diría, ya lo rebasó, estamos en tribunales, ya ni siquiera son gobiernos, es ya el Poder Judicial. Pero déjame llevar la pregunta con Francisco. ¿Política pública o leyes? Yo concuerdo con Mariana totalmente. Me parece que una política pública debe estar sustentada por leyes, pero ojo, y las leyes deben estar sustentadas, como dicen los abogados, hay que ponerle a la ley dientes. ¿Cuántas leyes hay en México? Reglamentos también. Exactamente. ¿Cuántas leyes hay en México que no tienen la sanción? No necesariamente es negativa la sanción, pero que haya sanciones, ¿no? Si te pasas el alto y la ley dice que no te lo pases, pero no hay una sanción, seguramente te lo vas a seguir pasando. Entonces, yo lo que propongo acá en esta discusión, en este debate es, que además creo que estamos muy en la línea, es hay que unificar, porque las leyes ya están, ¿eh? En la Ley General de Educación hay mucho contenido de bullying, muchísimo contenido de bullying. La SEP viene haciendo reglamentos. Por ejemplo, yo intervine en el marco de convivencia de Durango. En algunos estados también ya se está dando y demás. El problema que yo encuentro es también como este tema de muy mala comunicación a nivel gobierno, en donde no se conoce que hay una ley en el estado en donde está pasando y entonces no se ubica y demás, ¿no? Ahora, yo también estoy de acuerdo con Mariana y por eso antes yo decía, antes de ver la ley, mejor hagamos verdaderamente un estudio del fenómeno. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Que cuando entra en vigor la ley, vamos a suponer que ya tiene reglamento y sanciones, todo lo que tiene que tener una ley. Ajá. Y luego, ¿qué va a pasar con 200,000, 300,000 niños que están siendo víctimas que ahora acuden, ¿no? Cuando tú impulsaste precisamente acá en el Distrito Federal el marco de convivencia, me habló Mauricio Ferman, que era el fiscal de la Fiscalía de Atención a Menores, Niños, Niñas y Adolescentes, o por ahí va el nombre, y me decía, Francisco, ¿qué hago? Me saqué el tigre en la rifa, porque tengo un alterón de este tamaño. La culpa era de Mariana. La culpa es de Mariana Gómez del Campo. ¿Sabes que me denunciaron a mí ante la Procuraduría de Justicia del DF? Porque una madre me pide auxilio con su hija en una escuela de la colonia Roma. Y era una escuela de monjas, una escuela católica. Bueno, pues acudí a la escuela, yo les llevé una carta, ¿no? Diciendo, oigan, está pasando esto, ayúdenme, no quiero que la niña pierda, porque la mamá tenía la inquietud de que perdiera el año escolar. La niña no hablaba, me costó mucho trabajo en esa parte, pero una niña muy linda que sufría acoso escolar y que ya no quería ella pues estar en el salón de clases, es como ¿no? autista, qué fuerte. Sí, entonces me denunciaron ante la Procuraduría. Bueno, voy a la recta final del programa. Sí. Pregunta para los dos. Hablan de dientes y de procuradores. Sí. A ver, dentro de la iniciativa que propusieron hoy o que están ahí en capilla en el Senado, ¿valdría la pena la Procuraduría del Menor, fortalecer una Procuraduría que investigara y sancionara o no? Yo creo que sí vale la pena fortalecer todas las instancias que pueden ayudar a combatir y erradicar el acoso escolar. El acoso escolar no va a desaparecer completamente, ya quisiéramos que eso ocurriera, pero es muy complicado que desaparezca, pero sí puede ir disminuyendo y además sabemos que va en aumento la parte de la violencia, entonces sí creo que la parte de irlo disminuyendo y tratar de que nuestros niños puedan estar en paz. Recordar, el tema del acoso escolar no se da porque no se da nada más en la escuela, se da también por las conductas que los niños ven en casa. Si los papás todo el día están peleando, la mamá golpea al papá, el papá golpea a la mamá, al hijo, el hijo va a tener conductas de ese tipo en la escuela y se le va a hacer muy fácil golpear a la compañera, sí, se le va a hacer muy fácil. O en la calle, la violencia, el narcotráfico, le va a ser, el crimen, sí, etcétera. Por supuesto, le va a ser muy fácil ser violento. Por eso es tan importante, y yo sí insisto, meternos fuerte a los planes de estudio. Estoy cerrando, Mariana, sí. Déjame cerrar. Abrí contigo, cierro contigo. ¿Sí a la Procuraduría o no?
Pues ¿Es a un mí- asunto de investigación y fiscales? No, a mí me parece que es más de política pública, es más de educación, por supuesto. Hablar de bullying es hablar de varios delitos dentro del fenómeno. Esos ya están tipificados y las procuradurías ya están ahí. Sabemos que desafortunadamente no son eficientes. Hay que fortalecerlas, sí, pero no me gustaría voltearnos a ver desde el lado de la Procuración de Justicia y digámosle... Criminalizar a los niños. Criminalizar, Eso no. por ejemplo. Definitivamente no. Más políticas públicas eficientes. Yo lo dije en CNN y ahora lo digo contigo, hace unos días lo dije, y Mariana ahora lo está comentando, las experiencias internacionales ahí están y tienen resultados, y hay países que tienen muchos años haciendo muchas cosas. Habla Mariana de Suecia, el psicólogo que acuña el término es sueco, entonces Suecia es un poco ahí como lidercillo. España está trabajando fuertísimo, Inglaterra, Escocia, Canadá, Nueva Zelanda, por ejemplo, que está hasta allá. Bueno, no te vayas muy lejos, Ecuador, y Colombia, América. Honduras. Yo lo que quiero es, y te lo pido aquí a cuadro, ¿no? Al aire, sentémonos organizaciones civiles y gobierno que sí se han sentado, ¿no? Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.